Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la Red Pacto Global de Colombia y a este 10º Congreso titulado Ciudades y Territorios Sostenibles, 10 años para cumplir con la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás. Déjenme, yo voy a hablarles un poco de la Agenda 2030 también y de algunos cambios o profundizaciones en política pública que tenemos que tomar para efectivamente hacer materialidad el cumplimiento de la Agenda 2030 en los años que nos van quedando. Permítanme mostrarles un poquito cuál es el panorama de la situación. ¿Cómo se gesta la Agenda 2030? Ustedes recordarán que en el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín. Y a partir de ahí queda, con el fin de la Guerra Fría, se tiene la idea de que los recursos que antes estaban comprometidos con la carrera armamentista, ahora podrán dedicarse a financiar el desarrollo. Y por lo tanto, en el marco de Naciones Unidas, que expresa, es el ámbito que expresa los valores compartidos entre los países, da lugar a una serie de reflexiones sobre muchos temas, sobre la niñez, sobre el hábitat urbano y los déficits de vivienda, sobre las sustancias químicas, sobre el cambio climático, por supuesto, y tiene lugar un gran evento que es la Cumbre de la Tierra en Río 1992. Entre 1992 y el año 2000 se regulan varios de los problemas de los bienes públicos globales. Pero esto que se produce en el marco de Naciones Unidas tiene su correlato en el mundo real, en donde los recursos, en lugar de estarse yendo a financiar el desarrollo como se está entendiendo en el modo de atender una serie de demandas básicas, se va a una hiperglobalización en donde se lanzan al mercado activos que antes eran públicos, en donde se compran telecomunicaciones, aerolíneas, se internacionalizan los bancos, los mercados bursátiles tienen un gran desarrollo y hay una gran desregulación que limita la actividad del Estado, muy en boga con la ideología de ese momento, a cuestiones subsidiarias que se supone son friccionales en el proceso de desarrollo y que tienen que ver con el combate a la pobreza dura, con el combate al hambre que no puede esperar a que se generen los empleos en la economía, etc. ¿Qué queda de esta década normativa que sigue a la caída del mundo socialista? Queda una agenda, una declaración del milenio, que es la propuesta que le hace Naciones Unidas a los países como una agenda de mínimos del desarrollo. Esto en la cumbre del milenio queda codificado como los objetivos de desarrollo del milenio, que tienen una serie de características que vamos a ver un poquito más adelante. Se da una creciente desvinculación entre este mundo normativo y el mundo real. Las convenciones que todas entran en vigor a partir de la Cumbre de la Tierra generan una serie de obligaciones que con los años vamos a ver que se van quedando atrás y resulta que en plena decisión de aplicación de la agenda del milenio, de los ODMs, se produce una segunda gran crisis, la implosión de ese capitalismo desregulado en el año 2007-2008 con la crisis de Lehman Brothers, una crisis de la que no hemos acabado de salir todavía. Entre ese 2007, 2008 y el 2015 se produce un proceso de reflexión muy profundo que desde los países, en el contexto de Naciones Unidas, se dan cuenta de que efectivamente no se va a cumplir la idea de que ese capitalismo desregulado con un Estado subsidiario va a permitir eliminar la pobreza, reducir la desigualdad por lo menos, que va a colocarse en los países en vías de desarrollo en una frontera mejor para el desarrollo del conocimiento y generan una agenda distinta que ya no son los mínimos del desarrollo, que ya no es para solamente los países en vías de desarrollo subdesarrollados, sino que es una agenda universal, pero que tiene sobre todo la característica de ser simultánea, en donde la agenda social, la agenda ambiental, la agenda económica tiene que atenderse de manera simultánea. Hay dudas respecto de si este es el mejor espacio en lo multilateral, surge el G20 con más fuerza. Hemos visto al paso de estos años que el ámbito de Naciones Unidas sigue siendo el espacio crítico para discutir el desarrollo,
y se genera un mecanismo de reforma dentro de Naciones Unidas, el Foro Político de Alto Nivel, High Level Political Forum, para ir siguiendo el desempeño de la Agenda 2030. Entonces, si resumimos los perfiles, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vigente hasta el 2015, fue de Naciones Unidas, específicamente del PNUD, al resto del mundo. Parcial, era para los países en vías de desarrollo, con un enfoque de mínimos de desarrollo apropiado para un Estado subsidiario y con objetivos que dependen enormemente del gasto público. La Agenda 2030, que es lo que vamos a discutir ahora y ver su avance, no se da así, viene de los países, de abajo hacia arriba, es global, es simultánea y esto es súper importante. No compete solamente a la acción de los gobiernos, compete al accionar del conjunto de las sociedades, por lo tanto no depende del gasto público y tiene, por tener que atender todo simultáneamente, importantes dilemas que lo vamos a ver cuantificado. Aquí tenemos un panorama de cómo se están desempeñando, con base en un informe de Jeffrey Sachs, de la Red de Desarrollo Sostenible, de los países de la OCDE, digamos, los países más desarrollados, donde Colombia acaba de entrar a formar parte. Y ustedes pueden ver que tiene sus luces y sombras, pero digamos, dentro del combate para el hambre, la primera columna vertical, el número 1, la pobreza, hay avances importantes. No hay tal erradicación del hambre, incluso en los países desarrollados, pero sí hay avances, aunque sean dispares, en materia de salud, en materia de educación. Hay logros importantes en algunos países, como por ejemplo en Canadá, en Japón. Solamente en el caso de Noruega, un país nórdico, se puede hablar de realmente igualdad de género. En los demás hay todavía mucho por avanzar. Y tenemos algunas columnas que son críticas. Todavía no se ha resuelto el tema de agua y saneamiento, no se ha resuelto el tema de empleos decentes, no se ha resuelto el tema de la mejora de los patrones de producción y consumo, de integración adecuada de las ciudades o de combate al cambio climático y, por supuesto, en el ODS 17 de pactos globales hay algunos déficits importantes. Ahora comparemos contra la situación de los países de América Latina y el Caribe. Y resulta que donde había avances, por ejemplo, en salud en el mundo de la OCDE, en el caso de América Latina y el Caribe, todos son cuestiones críticas. En materia de combate contra el hambre, donde tenemos más bien verdes y amarillos, en el caso de América Latina más bien tenemos naranjas y rojos. En el caso, por ejemplo, de educación, donde en la OCDE tenemos algunos casos destacados, en el caso de América Latina tenemos unos tremendos déficits en materia de igualdad de género, que en los países de OCDE teníamos algunos avances importantes, acá no los tenemos, y aparecen también como críticos el tema de trabajo decente, el trabajo de innovación y desarrollo industrial, el problema de las desigualdades, que son muy fuertes en América Latina, sin duda el problema urbano, los patrones de producción y consumo, la acción climática e incluso el tema de vida marina, vida en tierra y hay algunos pactos, sí, por supuesto, pero en general tenemos un desempeño que está muy por debajo de los países de la OCDE. Si nosotros hiciéramos la proyección de este estado de situación, donde comparamos la situación relativa de América Latina, hacia el año 2030, nosotros podemos utilizar un dial como este, en donde vemos los signos de alerta. Rojo, alerta, está en retroceso, no solamente no se avanza, o el número 5, donde esté estancado respecto a la meta, el número 4, que requiere de una decisión de intervención de política pública muy importante, 3, donde si mantenemos el esfuerzo podríamos alcanzarlo, igual que el 2, y el 1, donde efectivamente hemos alcanzado la meta. Ustedes ven momentáneamente que los puntos grises acá nos señalan que hay muchos espacios en blanco en materia de indicadores. Por lo tanto, también tenemos que hacer un esfuerzo estadístico para poder cumplir el total del conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, si nos vamos a un mapa general de cumplimiento en América Latina, vemos, como en el de las bolitas de comparación con la OCDE, que tenemos amplias zonas de preocupación y solamente un puñado
de indicadores donde vamos bien. Voy a tomar como ejemplo, yo creo que es de interés para la audiencia, los casos del ODS 8, trabajo decente y desarrollo y crecimiento económico, y 9, donde hay innovación industrial y creación de infraestructura. Y aquí ustedes pueden ver cómo hay una situación heterogénea, en donde en algunos de los subindicadores del ODS vamos bien, pero en otros vamos mal. Veámoslo aquí, que lo tenemos desglosado. Si vemos nosotros el número 3, el número 2, por ejemplo, en acceso a una cuenta financiera podemos ver que este tema ha avanzado bien y podría llegar a cumplirse la meta si se mantiene una política pública de financiarización de los sectores populares, por ejemplo. Pero ya un poquito en el tema de las remuneraciones empezamos a cojear un poco. Cojeamos más en el número 4, por ejemplo, en materia de la informalidad del empleo en el sector rural, tasa de desempleo, lesiones, por ejemplo. Vamos un poco peor en el PIB por habitante, en el crecimiento del PIB por persona ocupada o en el desempleo para la juventud. Y en donde vamos francamente en retroceso, por ejemplo, en el número 9, en el valor agregado a las manufacturas, con signos de preocupación, las emisiones por unidad de producto, el empleo en el sector manufacturero, el valor agregado en industrias tecnológicas medianas y altas que reflejan los rezagos estructurales de nuestra región. En cambio, podríamos decir que vamos haciéndolo bien en términos de la investigación científica, investigadores por millón de habitantes, o en términos de avance de la cobertura de las redes móviles para la población. Entonces, tenemos un desempeño muy heterogéneo, pero con luces rojas muy, muy marcadas que reflejan la estructura económica de nuestros países. Ahora, ¿están comprometidos los gobiernos con el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sí, por supuesto. Hay países que tienen más de un reporte en su haber ante la Asamblea General o ante el ECOSOC, dependiendo de cuándo toque en el ciclo. Si hacemos el total de cuántos países han presentado reportes ante Naciones Unidas, tenemos que se han presentado 35 reportes, con 24 países de 33 que tenemos en la región, lo cual cubre a un 73%. Es decir, sí hay un compromiso gubernamental en términos de seguimiento y en términos de reportes. Incluso muchos de los países de América Latina tienen páginas dedicadas que en algunas ocasiones dependen incluso de la Presidencia de la República, y de una manera paralela, por ejemplo, CEPAL ha creado un repositorio de indicadores sobre la Agenda 2030 que puede ser consultado por todo el mundo en Agenda 2030 dentro del sitio de la CEPAL. ¿Hacia dónde tendríamos que irnos moviendo? ¿Cuáles son los focos rojos? Ya no en términos estrictamente de los indicadores, sino de las dimensiones del desarrollo sostenible en América Latina, recordando que tiene sus tres patas o dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Bueno, no veníamos en el mejor de los mundos, ya lo vimos con los gráficos anteriores, y la crisis del COVID nos golpea duramente en términos tanto de salud, por la carga extraordinaria sobre los sistemas fragmentarios, rezagados, con desigual acceso, y en las actividades económicas, porque se produce un freno en las actividades y en el comercio internacional, que le pegan a qué sectores que son importantes para América Latina: al comercio, al turismo, a la manufactura, a la agricultura, y esto nos lleva a una crisis de crecimiento, de desempleo, de aumento de pobreza, de brechas digitales y en general de deterioro de capacidades productivas en las habilidades humanas. Lo hemos mostrado en varios foros, el golpe para América Latina no tiene precedente, por supuesto, ni en este siglo ni en el siglo pasado, y ahora estamos hablando de una tasa de decrecimiento superior al 9%, que puede llegar al 10% en materia del PIB per cápita, y a un retroceso en términos de ganancias en el PIB que nos pone a 10 años atrás en materia de ingreso y en materia de pobreza a 14 años atrás. Esta es una microsíntesis de la dimensión económica. En términos de la dimensión ambiental, la región no es una gran emisora de
de gases de efecto invernadero, pero sí es muy vulnerable a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. El gráfico de la derecha muestra la cantidad de población y la superficie de estos países insulares que está por debajo de la cota de los 5 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto que son altamente vulnerables a la subida del nivel del mar. El caso extremo ahí es Surinam, con 68% de su población vulnerable a la subida del nivel del mar, Bahamas con 47% de población vulnerable y un territorio de casi 70% vulnerable al aumento del nivel del mar. Pero esas emisiones muy bajitas a nivel global tienen un impacto a nivel local enorme. Acá lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, las veces que se rebasa la norma de salud, en este caso de la OMS, en este caso de la Unión Europea, para las partículas de 10 micrones o de 2.5 micrones. Estas son más peligrosas. Estas pasan las barreras de las mucosas del cuerpo humano. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el caso de La Paz, la norma plantea 10 microgramos por metro cúbico y en realidad en La Paz la población está expuesta a casi 45 microgramos por metro cúbico, es decir, 4,5 veces la norma de salud, lo cual es altamente perjudicial. ¿Por qué lo menciono? Porque los gases de efecto invernadero están estrechamente asociados a las emisiones que están reguladas por las autoridades locales. Entonces, aunque emitamos poco en lo global, en lo local genera una situación ambiental de mucha gravedad. Pues ya vimos la pata económica sintéticamente, ahora estamos viendo la pata ambiental, veamos la pata social. ¿Es posible, es viable plantear que en América Latina se puede erradicar la pobreza? Sí, se puede, pero tendríamos que hacer un esfuerzo enorme y aún así nos quedaríamos con 2% de pobres. ¿Cuáles son las condiciones para llegar a este solo 2% de pobres? 2 por 6, 12,000 pobres en la región de América Latina en lugar de los 230 millones de pobres que tenemos en este momento. Bueno, primero que nada tendríamos que crecer a una tasa enorme para la región, 4% anual, de modo que la creación de empleo pudiera ayudar a bajar la pobreza. Esa es la línea verde que nosotros estamos viendo aquí. Esta es la tasa de reducción de la pobreza que una economía dinámica con la estructura actual nos permitiría alcanzar. Nos dejaría todavía al 2030 con 150 millones de pobres. Tendríamos que combinarlo con una política de redistribución del ingreso muy potente, en donde comenzáramos transfiriendo 1.5% del Producto Interno Bruto del decil más rico hacia los deciles más pobres, de modo de poder aspirar a terminar con la pobreza extrema por ahí del año 2024 y mantener esta política redistributiva de medio punto anual adicional del PIB hasta llegar al 3%, es decir, a partir del 2024 sería 2%, a partir del 2026 sería 3% del PIB, que eso sí nos permitiría, junto con el dinamismo, eliminar prácticamente la pobreza. Evidentemente es un esfuerzo enorme e implica un cambio también muy grande en el sentido común económico y social que tenemos en los países en la región. ¿Podemos crecer a esa tasa del 4%? Bueno, tenemos dos limitantes. Una es que nuestra cuenta externa no se desempeña muy bien y cuando los países de América Latina crecen, crecen también sus importaciones. Entonces, se genera una relación entre la elasticidad o la respuesta de las exportaciones de América Latina al crecimiento del mundo con relación a la respuesta que tienen las importaciones, con relación a la tasa de crecimiento que tiene América Latina. Esta elasticidad, ingreso de las exportaciones sobre la elasticidad, ingreso de las importaciones, define la disponibilidad de divisas, de dólares que tiene la región, que son necesarios para financiar la tasa de crecimiento de nuestras economías. Esa tasa de crecimiento tiene un límite de entre 1.2% y 2.6%.
muy lejos de ese 4% del que estamos hablando. Si nosotros nos vamos por arriba de esta tasa compatible con la restricción externa, entramos en las dinámicas latinoamericanas tan conocidas de frenos abruptos, devaluaciones, endeudamientos explosivos. Entonces, hay mecanismos que corrigen automáticamente para que no rebasemos esta tasa de crecimiento. No hay ningún mecanismo que corrija automáticamente si no crecemos al 4% para la dimensión social. Y con la estructura económica que tenemos, no deberíamos de rebasar una tasa de crecimiento del 1.2% si queremos cumplir con el Acuerdo de París. Recordemos que estas son cifras regionales, a menos que el resto del mundo nos ampliara enormemente el espacio ambiental o restringiendo su propio crecimiento, el del resto del mundo, o absolutamente cambiando sus patrones de producción y consumo, de modo que nosotros pudiéramos disponer de un mayor espacio ambiental. Todo esto que les estoy comentando está evidenciando las contradicciones que tiene la Agenda 2030, el poder cumplir simultáneamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir todo este cuento complicado que les estoy contando? Que la tasa de crecimiento posible, compatible por la estructura económica con la restricción externa, con equilibrio externo, es menor que la que requerimos para poder satisfacer las demandas sociales, la P de personas de la Agenda 2030, y es excesiva para poder cumplir con la parte ambiental, la P del planeta de la Agenda 2030. Entonces, P de prosperidad es insuficiente para el bienestar y las personas y es excesiva para planeta. Lo cual nos lleva a la cuarta P de la Agenda 2030, que es la de pactos. Tendríamos que tener pactos distintos. ¿Para qué? Para apoyarnos en los sectores económicos que sí nos permiten reconciliar los tres puntos del triángulo de manera simultánea. Y no son todos los sectores de la economía, son unos pocos sectores de la economía. Unos que son pilar, unos que son sostén y otros que son de acompañamiento. Y ahora voy a entrar un poquito a detallar. Pilares o sectores sostén, la transformación de la matriz energética. ¿Qué querríamos ver en este sentido entonces en las empresas actualmente existentes en América Latina, sean públicas o sean privadas, sea PDVSA, Pemex o las empresas que operan en los mercados de Brasil, Argentina y Chile? Querríamos ver que éstas se orientaran dominantemente hacia las energías renovables y que fueran abandonando gradualmente las energías fósiles. Si estas energías se producen de una manera integrada en la región, son incluso más ventajosas. El papel que tienen las ciudades como dinamizadoras de una demanda para poder introducir la movilidad sostenible y las viviendas mejoradas. La revolución digital, que es habilitadora de todos estos cambios, fortalecer la economía del cuidado y la industria manufacturera para la salud, que son estrechamente emparentadas, aprovechar la productividad de la bioeconomía en la región de América Latina y las soluciones basadas en naturaleza, incluso puede ser bioeconomía de altísimo desarrollo tecnológico, la economía circular muy subdesarrollada en nuestros países y el turismo sostenible que para algunos países de la región es crítico, como los países del Caribe, algunos de Centroamérica y México. ¿Por qué decimos que hay ventajas en estos sectores y no un costo adicional? Aquí tenemos un ejemplo de evidencia para las renovables. Las columnas verde y anaranjada representan los costos de producción en dólares por kilowatt hora con base en solar verde o eólica anaranjada. Y la raya roja y la raya azul representan el margen de variación. Ustedes pueden ver la enorme volatilidad en los valores rango de los combustibles fósiles. Ustedes pueden ver ahí que en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, la producción de energía eólica es más rentable que incluso considerando el precio más bajo de las energías fósiles. Es decir, las energías renovables ya se convirtieron, gracias al desarrollo tecnológico en parte, pero también gracias a las políticas públicas que se expresan en las licitaciones y en algunos casos los impuestos al CO2, se han vuelto más rentables que las economías
combustibles fósiles. Y van a seguir siendo más rentables en el futuro, igual que el almacenamiento. Por lo tanto, invertir hoy en energías fósiles equivale a comprarse un pasivo en el futuro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya nos están dando señales de para dónde debería de irse la inversión. Si lo vemos en términos de lo que nos costaría irnos a las renovables, y ustedes pueden ver aquí la columna costo en porcentajes del PIB anual, que es lo que tenemos registrado en los ejercicios de los planificadores de la región, lo que tienen planificado en esta combinación de pocas renovables, muchos fósiles, 24% de renovables, costaría 1.4% del PIB anual entre ahora y el 2032. En cambio, si nos fuéramos a un mínimo de 41% de renovables, nos saldría, en lugar de 1.4, en 1.35 PIB, es más barato. Pero si además integráramos, podría costarnos 1.33 del PIB y bajaríamos emisiones y además estaríamos creando más empleos. Si volvemos al triángulo, estaríamos bajando la necesidad de crecer tanto porque estamos generando empleo, estaríamos ampliando la frontera ambiental porque estamos bajando la huella ambiental y estaríamos facilitando el crecimiento sin tener que tocar con la restricción externa, porque esta producción la podemos producir regionalmente. Lo mismo si pensamos en el transporte público eléctrico, por ejemplo, en donde comparando el costo ciclo de vida a 10 años, dólares por kilómetro de costo de operación, los buses diésel son más caros de operar que los buses eléctricos si es que se pudieran comprar los sistemas con base en el costo del ciclo de vida, como compramos las ampolletas de luz eficientes en los supermercados. Pero hoy la legislación nos lleva a comprar el vehículo más barato, no el sistema más barato. Y la región tiene varias ventajas. Puede producir los buses en varios países de la región y las autopartes también. Incluso si no fueran buses nuevos, si fueran buses reconvertidos, serían todavía 50% más barato que los buses nuevos. Entonces, tendríamos un nuevo sector, el del retrofit, que daría empleos, tendríamos menores costos de operación con fabricación nacional o regional que nos permite bajar la restricción externa, con menos huella ambiental que nos permite ampliar la tasa de crecimiento. El mismo razonamiento tenemos para la bioeconomía y la economía circular, y aquí algunos datos. Por ejemplo, para la bioeconomía o cuestiones agropecuarias, si se produjera la ganadería en un contexto integrado con la agricultura y la silvicultura, la evidencia de Brasil nos dice que ese sistema productivo es 2.5 veces más productivo que el sistema tradicional de ganadería extensiva y captura 70% de emisiones respecto de la ganadería convencional. Y si nosotros metiéramos reciclaje a los niveles de Alemania, podríamos incluso subir en un punto porcentual el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál sería el resultado entre estos dilemas de la Agenda 2030? Bueno, tendríamos que crecer menos socialmente para alcanzar la brecha social, podríamos crecer más y no chocar con la restricción externa, podríamos crecer más y no chocar contra la restricción ambiental. Pero para esto tenemos que adecuar la política pública. ¿Dónde? En el ámbito fiscal, en la política social, y ahora regreso a la fiscal porque hay algo que reflexionar ahí, de modo de poder fortalecer el régimen de bienestar que la pandemia puso tan evidente en lo ambiental para poder internalizar las externalidades ambientales y desacoplar la base material del crecimiento, políticas industriales de desarrollo tecnológico y por supuesto esto es más fácil cuanta más armonización de políticas haya en la región de América Latina y el Caribe. La política fiscal expresa una decisión ética donde decidimos hacer más rentables estos sectores que queremos que vayan en expansión dentro del PIB y la salida o el ocaso de estos sectores que queremos que vayan desapareciendo del Producto Interno Bruto. Hoy, el nuevo sentido común es que podemos tener políticas fiscales expansivas con tasas de interés menores,
que se requiere de un aumento en la recaudación para poder dar un rol más activo al Estado con mayor progresividad en la tributación, y se abre la discusión a nuevas fuentes de tributación. Se hace muy evidente la necesidad de revisar los agujeros legales que permiten la evasión, la elusión y lo que se llama el gasto tributario, es decir, las renuncias a los ingresos tributarios, expandir las fuentes, mejorar la gobernanza, usar la economía digital como parte del financiamiento tributario y aprovechar las nuevas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en el ámbito del sector público y privado están las emisiones de bonos verdes. ¿Por qué me detengo un poco en la política fiscal? Porque la rentabilidad de los sectores, tal y como los estamos mostrando aquí, en parte es un producto de la tecnología, sin duda, pero en buena parte es la decisión de la sociedad que se expresa en la política pública, y uno de los vehículos claves que acomodan las rentabilidades relativas es la política fiscal. Decidir poner un impuesto al carbono implica tomar una serie de decisiones para que ciertos sectores ganen en rentabilidad frente a otros que son los que nos permiten cerrar la brecha de la Agenda 2030. Y no solamente está del lado del ingreso, también está del lado del gasto, por ejemplo, asegurándonos de que el gasto público no vaya en contra de la Agenda 2030, no vaya en contra de las metas de cambio climático, por ejemplo. Hay una política ambiental muy fuerte que no solamente es represiva, que es habilitante, que favorece la diversificación del sector privado. Y es básicamente una política regulatoria en donde, pongo un par de ejemplos, tendríamos que habilitar, permitir la circulación de los vehículos reconvertidos, porque eso le va a dar trabajo a los pequeños talleres, va a diversificar la industria, baja la huella ambiental, mejora el desempeño social y, por supuesto, diversifica la economía y las fuentes de tributación, etc. Pero mientras esos vehículos no sean legales, en eso no se puede invertir. Mientras no estemos permitiendo, por ejemplo, que la economía del hidrógeno florezca, que podamos introducir al mercado la base material de la economía del cuidado, que permitamos hacer las inversiones y reglamentemos los materiales de reuso para la economía circular, las inversiones no prosperan. Entonces, hay una agenda regulatoria muy importante que es positiva, es habilitante de la inversión privada. Y por supuesto, si tenemos un diálogo regional, donde, por ejemplo, las políticas estén armonizadas, donde no nos castiguen en la OMC por favorecer una industria más baja en su huella ambiental, si pudiéramos contar con las patentes para diversificar el sector salud o la tecnología digital, si pudiéramos tener mayor cooperación financiera, si los países desarrollados cooperaran de mejor manera en materia ambiental, las cosas serían más fáciles para nosotros. Pero esto requiere, obviamente, acciones coordinadas a nivel de América Latina y el Caribe. Termino con esta, no, con esta lámina, no, porque nos vamos demasiado a la coyuntura. Yo diría que hay que recuperar la política como parte de un cambio que sea consensuado, que sea parte de una discusión social, pero que tenga brújula. Y la mejor brújula que ha encontrado la comunidad internacional es la Agenda 2030. Y romper los hilos para hacer la política pública. Por el contrario, integrar, esto requiere un acuerdo, un pacto para construir un estado de bienestar, por supuesto, liderazgo político, participación, acceso a la información, coaliciones sociales amplias y darle un papel a la juventud que representa los intereses de las generaciones futuras, que es a quien le estamos dejando esta tarea inconclusa, llena de contradicciones, difícil de cumplir, pero que si le encontramos la cuadratura nos lleva a un mejor estado de bienestar social en nuestra región. Con eso termino la presentación. Gracias.